Empezaremos explicando de lo que se tratan los formatos del sistema de gestión de calidad, específicamente cómo tienen que ser llenados y de qué trata cada formato. En este caso vamos a empezar con la parte de auditoría del sistema de gestión de calidad. Primeramente, este proceso de auditoría empieza con el programa anual de auditorías internas, en donde se menciona un objetivo, el año y un pequeño cronograma. El objetivo siempre va a ser auditar, ¿no?, los procesos correspondientes de la empresa consorcio Lazo. El año 2021 o 2020 o bueno, el año que se deba hacer esta auditoría interna. Dentro del cronograma nosotros vamos a mencionar los procesos que se van a auditar en el año, ¿no? Eso depende bastante de la empresa, ¿no? Hay empresas que durante el año desean auditar todos sus procesos o en el año auditan la mitad de los procesos y al otro año la otra mitad. O sea, es diverso, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. Entonces se coloca el proceso que se va a auditar, el mes, ¿no?, el mes correspondiente que se va a realizar la auditoría. En este caso yo he puesto el proceso de obra, se va a auditar el mes de noviembre. Y en el alcance nosotros definimos si se va a auditar todo el proceso o una parte del proceso, ¿no? Sabemos que un proceso tiene distintas partes, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo que colocar si voy a auditar todo el proceso de obra, ¿no? Por ejemplo, desde el ingreso de material a obra, el personal calificado que va a trabajar en el proyecto de construcción, en la construcción ya realizada. O sea, es todo un proceso, ¿no? Eso es todo un proceso. Entonces, en el caso voy a definir si solo voy a auditar todo ese proceso o solamente, por ejemplo, el ingreso de materiales a obra. No, eso yo lo voy a definir en el alcance. En este caso yo he puesto todo el proceso. En los criterios se refiere en base a qué voy a auditar ese proceso. En este caso lo vamos a hacer en base a la ISO 9001-2015, ¿no?, siguiendo los criterios de la norma. Y en caso de que exista una observación, la coloco, ¿no?, en el cuadro correspondiente. Una vez que yo ya he programado, ¿no?, las auditorías internas que voy a tener durante el año, de los procesos que voy a auditar, tengo que hacer un listado de los auditores internos, ¿no? Toda empresa en lo que es el área de calidad maneja auditores internos. Estos auditores internos mayormente son las jefaturas de área. A estas jefaturas de área se les realiza una capacitación, una formación en lo que es la norma ISO 9001-2015, porque obviamente para ser auditor interno yo necesito conocer la norma. Entonces las jefaturas de área, normalmente la empresa es la que los capacita para que sean auditores internos del sistema de gestión de calidad. Una vez ya capacitado el personal, el jefe SIC es el que realiza este listado de auditores internos. Coloca la fecha, ¿no?, que se va a realizar el listado, y ahí menciona los nombres y apellidos del auditor líder, del primer miembro, del segundo miembro. ¿Qué es lo que quiere decir auditor líder? El auditor líder mayormente es aquella persona que va a ser el jefe del grupo de auditores, ¿no? Mayormente los auditores los que auditan son máximo tres personas, son las que auditan todos los procesos o los procesos correspondientes. Y siempre va a haber un auditor líder, o sea, el jefe de los auditores, ¿no?, que mayormente es el que tiene más experiencia, más años en la empresa o está más capacitado, conoce más normas. Mayormente a esa persona es la que eligen como auditor líder. Y el primer y segundo miembro, ¿no?, que vienen a ser ya las dos personas adicionales. Ahí yo tengo que colocar sus nombres y apellidos, ¿no?, mencionarlos, y mayormente ponen auditor, ¿no?, en la parte de auditor. Auditor líder, a veces se coloca auditor trinorma, ¿no? O sea, quiere decir que el auditor líder se conoce las tres normas, la ISO 9001, la 45001 y la 14001. O simplemente es un auditor que solo conoce la norma ISO 9001. O sea, eso lo tengo que especificar en la parte de auditor. Y tengo que ver las competencias de ese personal, ¿no? Si es un auditor líder, cuál ha sido su educación, dónde se ha formado, en qué universidad, qué carrera ha estudiado, cuánto ha sido su experiencia en el campo, ¿no? Si va a ser un auditor de la ISO 9001, digamos, si ha implementado otros sistemas de gestión o ha participado en algún sistema de gestión de calidad de alguna empresa, o su experiencia, ¿no? Quizás ha llevado algún curso en lo que es procesos, ¿no?, gestión de procesos, por ejemplo. En la formación es donde yo voy a colocar, ¿no?, las capacitaciones, los cursos, los diplomados que haya llevado esa persona, ¿no?, relacionados siempre a la ISO 9001, ¿no?, a calidad. Entonces, eso significa el listado de auditores internos, ¿no? Voy a colocar quiénes son mis auditores internos de la empresa, a qué auditoría están ellos dirigidos, sea calidad, sea medio ambiente, sea seguridad, y las competencias de cada personal, ¿no?, que va a formar parte de mi grupo de auditoría. Eso tengo que colocarlo en el listado de auditores internos. Obviamente ya tengo mi listado, ya sé quiénes son los auditores,
Y paso al plan de auditoría interna. Mayormente este plan de auditoría interna lo llenan los auditores internos. Ellos son los que llenan este plan. En el plan van a colocar el proceso que van a auditar, el código de auditoría, mayormente es AU-01, si es la primera auditoría, ¿no? El objetivo siempre va a ser auditar los procesos correspondientes según la norma ISO 9001, la fecha, ¿no? El equipo auditor, quien va a ser el auditor líder y los demás miembros, la firma del auditor líder junto con la firma del equipo auditor. Y ahí menciono el alcance, ¿no? Si voy a auditar todos los procesos de la empresa, entonces ahí menciono, ¿no? El alcance, todos los procesos de la empresa, y empiezo a mencionar proceso de obras, contabilidad, ventas, gerencia general, etcétera, ¿no? Todo eso va dentro del alcance. Ahí coloco la fecha, ¿no? Digamos, si voy a auditar el proceso de ventas el 5 de octubre, ¿no? Coloco el 5 de octubre, la hora que voy a iniciar mi auditoría, la hora que voy a terminar ese día. Digamos, ese día voy a auditar ventas, contabilidad y obra, por ejemplo, ¿no? Tengo que colocar las áreas. ¿Quiénes van a auditar esas áreas, esos procesos? Y en base a la norma, ¿no? La norma ISO 9001. Y es así como sigue en este plan de auditoría interna. O sea, mayormente este plan de auditoría interna lo realizan los mismos auditores internos. Y el personal notificado va a ser a las personas que van a brindar este plan, ¿no? Una vez ellos elaborado su plan de auditoría interna, lo van a hacer llegar al personal notificado, que mayormente va a ser el personal que va a pasar la auditoría. Si va a pasar la auditoría ventas, contabilidad y obras, por ejemplo, a ellos les van a hacer llegar su plan de auditoría interna, ¿no? Las jefaturas. Entonces ahí menciona, ¿no? El personal notificado junto con sus firmas. Una vez que ya se tiene el plan de auditoría interna, yo como jefatura de área o como gerente, yo ya sé, ¿no? ¿Qué día va a ser? ¿A qué hora va a empezar? ¿A qué hora va a terminar? Digamos que llegó la fecha, ¿no? Entonces se hace un formato de una reunión. Hay un formato que se llama reunión de apertura y cierre de auditoría interna. ¿Qué quiere decir? Que llegado el día de la auditoría se tienen que reunir mayormente. Se reúne gerencia, directorio y las jefaturas en la reunión de apertura junto con los auditores internos o los auditores externos. Ahí se menciona, ¿no? El criterio de la auditoría, que va a ser según la norma ISO 9001, el código, la hora que se están reuniendo, ¿no? Que están aperturando esta auditoría, la fecha de apertura y la fecha de cierre, o sea, de toda la auditoría en general, la hora de inicio y la hora de fin. Ahí es donde se colocan los auditores, ¿no? El auditor líder y su equipo auditor, igualmente ellos firman en la reunión de apertura y firman en la reunión de cierre, y los asistentes, ¿no? A la reunión de apertura, que como mencioné, mayormente si hay un directorio, va el presidente de directorio, el gerente general y las jefaturas de área, y ellos igualmente tienen que firmar como asistentes. La reunión de cierre es cuando ya terminó la auditoría, los auditores ya realizaron, ya verificaron las áreas, y en la reunión de cierre van a dar a conocer como un resumen de las observaciones que han encontrado a la hora de realizar su auditoría o de las no conformidades que hayan encontrado. Normalmente eso se suscita en la reunión de cierre. Y en la reunión de apertura ellos explican, los auditores internos explican qué es lo que van a realizar y de qué se va a tratar la auditoría. Luego de esta reunión de apertura o reunión de cierre, según corresponda, se va a pasar al informe final, ¿no? Una vez que ellos ya han realizado la auditoría, han tenido su reunión de cierre de la auditoría, ellos elaboran un informe final de auditoría interna, ¿no? Estos formatos se tienen que proporcionar a los auditores internos, ¿no? El plan, el informe anual de auditoría interna. Ahí ellos van a colocar el proceso que han auditado, la fecha que han auditado ese proceso. Igualmente van a firmar, ¿no? Va a firmar el auditor líder, el equipo de auditores, el alcance, y ahí van a colocar el número de hallazgos, ¿no? Digamos, en el área de obras se han encontrado 2 no conformidades y una observación. En total, 3, ¿no? 3 hallazgos. Ahí se coloca por área, ¿no? Y así se va sumando. Mientras más no conformidades de observaciones haya, obviamente se va a ir sumando. En el otro cuadro tenemos el tipo de hallazgo, ¿no? En obras, digamos, se ha hecho un hallazgo. ¿Qué tipo de hallazgo? ¿Es una no conformidad o es una observación? Eso se coloca ahí. El requisito relacionado a esa no conformidad, qué proceso se ha encontrado esa no conformidad, digamos, en el proceso de obras, quién ha sido la persona que han auditado, ¿no? Digamos, el jefe de obras, coloco su nombre, y cuál ha sido específicamente el hallazgo que han encontrado. Entre no conformidad y observación hay una diferencia. Una no conformidad es cuando encuentro un incumplimiento de los requisitos mayor. Por ejemplo, dentro de la norma te dice que tiene que haber un control de documentos, y al realizar un control de documentos, esos documentos tienen que tener un código, tienen que tener un encabezado, un pie de página, una carátula, y digamos que según encontraron un procedimiento que no tenía su codificación. Esa es una no conformidad mayor.
¿no? Porque es un incumplimiento del requisito. Pero en cambio sí he encontrado una observación, por ejemplo, digamos que se va a auditar el área de seguridad, ¿no? Por ejemplo, y se encuentra un extintor vencido, ¿no? Vamos a suponer. Esa es una observación, ¿no? No es una no conformidad mayor, o sea, no estoy incumpliendo requisitos según la norma, ¿no? Entonces simplemente es como una observación que tengo que levantar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La no conformidad es cuando incumplo un requisito de la norma y la observación es algo mucho más leve. Bueno, entonces, como menciono ahí en su informe final, los auditores tienen que mencionar qué es lo que han encontrado, ¿no? Qué hallazgos han encontrado, qué no conformidades, correspondientes a qué área, cuántas no conformidades en total han habido, cuántos números de observaciones, y eso siempre lo hacen llegar al jefe SIC y a gerencia, ¿no? Y si hay un directorio, lo hacen llegar al directorio también, ¿no? Pero el jefe SIC es el que se encarga, ¿no?, de distribuirlo a gerencia y a presidencia y directorio. Y luego, bueno, hay una evaluación del auditor interno, que esto ya lo realiza específicamente el jefe SIC, ¿no? Va a evaluar a cada auditor, al auditor líder, al primer miembro, al segundo miembro, y ahí va a evaluar su desempeño, ¿no? En cambio, la auditoría haya sido interna, ¿no? Como mencioné, la auditoría interna mayormente la realizan las jefaturas que han sido capacitadas en la norma ISO 9001. Ahí se realiza una evaluación. Pero si ha sido una auditoría externa, no se realiza ninguna evaluación, ¿no? Ya se supone que en la auditoría externa van a ser personas calificadas según norma. Luego tenemos la solicitud de acción correctiva, preventiva o de mejora. Una vez que el auditor ha presentado su informe final, obviamente, como mencioné, va a tener varias observaciones, varias no conformidades, ¿no? Por ejemplo, hemos mencionado una no conformidad. Faltó la codificación de un documento, ¿no? No se ha codificado correctamente un documento. Entonces, a cada no conformidad y a cada observación que haya, se elabora un SAC, que es una solicitud de acción correctiva o preventiva, que mayormente es la medida de control que se va a tomar ante esa no conformidad hallada. Por ejemplo, y colocamos, ¿no? Tipo, es una acción correctiva, ¿no? Porque ya sucedió el error, entonces tengo que corregirlo, ¿no? Una acción correctiva ha sido identificado, yo he puesto, por ejemplo, ha sido identificado por el auditor líder, se emitió el 4 de enero, el responsable es el jefe SIC, el proceso es el SIC, o sea, quiere decir que han encontrado, ¿no?, una no conformidad o una observación en el área de sistema integrado de gestión. Esto ha sido originado por una auditoría interna, ¿no? Ahí se tiene que colocar el tipo de auditoría que ha habido. Ahí describo yo la no conformidad, ¿no? Por ejemplo, yo he colocado no se cumplió con los pasos a seguir según el procedimiento de trabajos de alto riesgo, trabajos en altura, en donde no se llenó el permiso de trabajo correspondiente, ¿no? Ahí menciona que ha habido el incumplimiento de un procedimiento. Se coloca la fecha máxima para plantear alguna acción ante esto, qué requisitos está afectando de la norma. Yo he colocado la parte de operaciones. ¿Cuál es la acción inmediata? ¿No? La acción inmediata que puedo hacer es regularizar ese formato, ¿no? Regularizar ese permiso de trabajo. Obviamente el responsable va a ser el área de SIC. Tengo que colocar la fecha que lo voy a realizar y la fecha que ya lo realicé, ¿no? Luego viene lo que es, bueno, en este caso yo coloco la acción regularizar el permiso de trabajo de altura y la brevedad. Todo SAC tiene que tener un análisis de la causa raíz, o sea, tengo que averiguar, investigar el por qué no se cumplió con el procedimiento. Mayormente se usa los 5 porqués, ¿no? Y eso lo tienes que especificar dentro de la SAC. Por ejemplo, ¿por qué no se llenó el permiso de trabajo? ¿No? Uno se pregunta, lo primero, la no conformidad. ¿Por qué no se llenó ese permiso de trabajo? Me respondo, no, porque no se tenía conocimiento del procedimiento. ¿Por qué no se tenía conocimiento del procedimiento? Porque no hubo difusión. ¿Por qué no hubo difusión? Porque hubo una falta de coordinación. ¿Por qué hubo falta de coordinación? Porque no se realizó una reunión mensual de jefaturas, ¿no?, en donde todos coordinan qué actividades van a hacer. ¿Y por qué no se realiza esa reunión mensual? Porque no hubo la asistencia suficiente por parte de las jefaturas, entonces se decidió postergar la reunión. Y ya averigüé la causa raíz. No hubo una coordinación por parte de ningún jefe en hacer llegar este procedimiento a los demás. Entonces, ¿cuál es la causa? No hubo la asistencia suficiente por parte de las jefaturas. Entonces no hubo coordinación y por lo tanto el personal no se enteró de que existía un procedimiento, ¿no? Entonces ahí se menciona el grupo de mejora, ¿no? ¿Quiénes van a levantar esa observación o esa no conformidad? El jefe SIC, los supervisores de seguridad y la gerencia general. ¿Por qué ellos? Porque es una no conformidad encontrada en su área. Y cada uno tiene que firmar, ¿no?, en este costado. Luego tenemos el plan de acción o mejoramiento, ¿no? Una vez establecido ya mi análisis de causa raíz, ya establezco qué acciones puedo tomar para mejorar, ¿no? Ya sé cuál es mi causa raíz. Entonces una de las acciones que voy a tomar es difundir el procedimiento al personal encargado de realizar este tipo de trabajos.
¿Cuál va a ser la otra acción? Elaborar un programa semanal de reuniones de jefaturas, ¿no? O sea, ya que haya un documento, ¿no? Un documento aprobado para las reuniones semanales de las jefaturas, ¿no? Eso ya se encarga Gerencia General, ¿no? Que es el que mayormente se reúne con las jefaturas y coordina, ¿no? Las actividades que van a realizar durante la semana. La fecha que voy a ejecutarlo y la fecha que en realidad ya lo realicé, ¿no? Entonces, es así como se llena la solicitud de acción correctiva, ¿no? Y aparte, establecidas estas acciones, yo le tengo que dar un seguimiento. Tengo que ver si las acciones que yo he tomado están siendo eficaces o no, o sea, verificar la eficacia, ¿no? ¿Y cómo verifico la eficacia? La eficacia se verifica porque ya no vuelve a suceder el mismo percance, ya no vuelvo a tener la misma observación. Entonces quiere decir que la acción que yo he tomado ha sido eficaz, o sea, ha resultado. Es así como es todo el proceso de una auditoría interna, ¿no? Es bastante extenso. Luego tenemos lo que son los servicios no conformes, ¿no? Son justamente esas no conformidades que un auditor encuentra. También nosotros las podemos encontrar en las actividades diarias que nosotros realizamos. Nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no estamos haciendo bien o en qué estamos fallando dentro de nuestras áreas, no dentro del proceso. Entonces, para ello se realiza un servicio no conforme. Primeramente, como jefatura, por ejemplo, yo, ¿no? Soy jefatura de recursos humanos y me he percatado de que ha salido una persona de vacaciones, pero no he encontrado una persona que lo reemplace. O sea, hay como un hueco, ¿no? Hay algo que falta en el proceso. Obviamente, como jefatura yo me doy cuenta, ¿no? Y eso lo tengo que notificar. Acá vemos notificación de servicio no conforme, la fecha que ha ocurrido ese servicio no conforme, el proceso, recursos humanos. ¿Quién es el responsable de la acción? El asistente de recursos humanos, ¿no? ¿Cuál es la no conformidad que se encontró? La falta de previsión y planificación en la sustitución de personal de obra durante vacaciones, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Cuál es la fuente de la no conformidad? Es una acción correctiva, porque ya sucedió el error. ¿Y quién lo está reportando? Lo está reportando el jefe de recursos humanos al SIC. O sea, todas las notificaciones de servicio no conforme las tiene que saber el SIC, ¿no? Porque ellos son los que de alguna manera son la central de los servicios no conformes. Entonces, por ejemplo, eso es un servicio no conforme porque afecta el proceso, ¿no? Es como que en un área hay 10 personas, cada una tiene su propia función y de repente falta una. Entonces, como que la cadena del proceso se ve afectada de alguna manera. Entonces ya es un servicio no conforme y eso se tiene que notificar. Una vez notificado, le tengo que realizar un seguimiento, ¿no? Ahí se coloca el periodo de reporte, ¿no? El año, la fecha en que se va a reportar o que estoy reportando y el proceso, ¿no? Es un cuadro de seguimiento de servicio no conforme. Coloco la fecha de verificación, que estoy verificando que esta no conformidad que se ha notificado se haya levantado. Y ahí coloco, ¿no? ¿Cuál ha sido la no conformidad? La falta de previsión y planificación en la sustitución de personal de obra durante vacaciones. ¿Quién es el responsable? El asistente, ¿no? De recursos humanos que quizás lleva el control de ello. ¿Y cuál es el resultado? ¿No? Que se ha realizado un programa de planificación de vacaciones del personal. ¿Esto cuántas veces se presentó durante el mes, este servicio no conforme? Solo una vez durante el mes. De alguna manera estoy realizando un seguimiento de servicio no conforme, viendo que se esté levantando esta observación, ¿no? No solamente es notificarlo, sino también darle un seguimiento, ver que esa no conformidad se está levantando. Entonces son ambas cosas, la notificación y el seguimiento de servicio no conforme. Luego tenemos las listas maestras, ¿no? Que como mencioné forman parte del procedimiento de control de documentos y control de registros. Dentro de las listas maestras tenemos la lista maestra de registros, lista maestra de documentos internos y la lista maestra de documentos externos y el cargo de distribución de documentos, ¿no? Entonces, bueno, en la lista maestra de registros mayormente voy a colocar, como menciona aquí, el área y el proceso, ¿no? Este es un registro del área del sistema integrado de gestión. Entonces coloco área, sistema integrado de gestión, el código, ¿no? De ese registro, el nombre del registro, en qué estado está, si es vigente, si es obsoleto, en qué medio se encuentra, si está en físico, si está en medio electrónico, el tiempo que lo voy a conservar. Quizás este documento lo voy a conservar durante 1 año, durante 2 años, 3 años o de manera indeterminada. Quiere decir que no tengo un tiempo exacto de cuánto tiempo voy a conservar ese documento y en qué versión se encuentra. Eso es lo que tengo que colocar en mi lista maestra de registros, que normalmente aquí van a ir los formatos, ¿no? Los formatos de los procedimientos o cualquier otro formato que yo elabore. Luego está la lista maestra de documentos internos, que son mayormente los documentos que genera la misma empresa, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento de control de documentos, ¿no? Acá voy a colocar el área, el proceso,
el código, el nombre del documento, en qué estado se encuentra, en qué versión y cuándo se ha emitido, ¿no? Este documento, en qué fecha, ¿no? Se ha vuelto vigente. Luego tengo la lista maestra de documentos externos, ¿no? Los documentos externos son aquellos que no forman parte de la empresa. Por ejemplo, si voy a adquirir una sierra circular, ¿no? Obviamente esa sierra va a venir con un manual de uso, ¿no? Entonces eso es un documento externo, porque eso no lo ha elaborado la empresa. Es algo que viene de afuera, ¿no? Son documentos de otras empresas, de otras instituciones, de otras entidades que están ingresando a mi empresa. Entonces son documentos externos que también tengo que notificar. Mayormente son manuales, guías, normas legales. Si tengo normas legales, también cuentan como documentos externos, ¿no? Acá yo he colocado el área de proceso, sí, ¿qué documento tiene? Norma legal, la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo. Es un documento externo. ¿Qué versión tiene? Bueno, en este caso no tiene versión, pero sí tiene una fecha de emisión, el año 2011, y está en vigencia, ¿no? Y así, poco a poco voy llenando mi lista maestra. Esta lista maestra tiene que estar permanentemente actualizada, ¿no? Porque cada jefatura, supongo que va en algún momento a tener la necesidad de generar un procedimiento, de generar un registro, o va a obtener algo que va a generar un documento externo. Entonces, todo esto tiene que ser notificado al SIC para que el SIC tenga actualizadas sus listas maestras. Ahora viene el cargo de distribución de documentos. ¿Qué quiere decir? Es cuando los documentos de un área van a ser distribuidos en otras áreas. Por ejemplo, en nuestro caso, el SIC maneja su procedimiento de control de documentos, ¿no? Donde ahí menciona cómo codificar, cómo va a ser el pie de página, el encabezado, cómo va a ser la carátula, cuál va a ser el cuerpo del documento. Entonces, este documento, que es el control de documentos, todas las jefaturas lo deben de tener, porque las jefaturas, a la hora de elaborar sus propios documentos de área, ellos van a necesitar saber cómo es que tienen que codificar sus documentos, cómo es que tienen que colocar el encabezado, el pie de página, cómo es que tienen que hacer la carátula. Entonces, definitivamente, este procedimiento tiene que ir distribuido a todas las áreas. Entonces, yo tengo un formato de cargo de distribución de documentos. Coloco el tipo, procedimiento, el título, que van a ser control de documentos, el código de ese documento, en qué versión se encuentra y a qué áreas voy a distribuirlo, ¿no? Digamos que cada área va a tener un archivador del sistema de gestión. Entonces pones, ¿no? Ubicado, archivador del sistema de gestión en recursos humanos. ¿Entregado a quién? Al jefe de recursos humanos, ¿no? Él firma y la fecha, y coloca la fecha de entrega. Este procedimiento va distribuido al área de obras, que ellos también tienen un archivador del sistema de gestión. ¿A quién lo van a entregar? Al jefe de obra, ¿no? Él tiene que firmar y la fecha de entrega. Y así, ¿no? Es para llevar un control de dónde se encuentra el documento que yo he elaborado, dónde se encuentra distribuido, quién lo tiene, en dónde está ubicado. De esta manera estoy controlando mi documentación. Luego tenemos la parte de lo que es requerimiento y contrato de personal. Realmente este es un proceso también en el área de recursos humanos. Por ejemplo, primeramente, para que ocurra el contrato de una persona a un área, tiene que haber un requerimiento de personal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el área solicitante, en este caso hemos puesto ventas, el área que está solicitando este personal es ventas. ¿Qué fecha realiza el requerimiento? El 25 de septiembre. ¿Quién es el responsable del área? ¿No? El jefe de ventas, ¿no? Fulanito de tal, se coloca su nombre. ¿Qué puesto se requiere? Es un mismo puesto. Digamos que él va a renunciar o se va de vacaciones, necesita un reemplazo, ¿no? Vamos a suponer. Entonces el puesto que requiere es otro jefe de ventas. Motivo de requerimiento, en este caso está colocando renuncia, ¿no? Que el jefe de ventas está renunciando y por eso necesita a otro personal. Coloco la justificación, ¿no? Del por qué estoy solicitando un jefe de ventas. Yo como jefe de ventas estoy solicitando mi reemplazo, ¿no? Entonces ahí justifico, bueno, por motivos laborales, el jefe de ventas se está retirando, ¿no? Del área. No sé, se puede colocar por término de contrato, ¿no? Por no renovación de contrato, por ejemplo, puede ser un motivo. Entonces, para yo requerir personal, tengo que justificar el por qué quiero ese personal, ¿no? Tiene que estar justificado. La firma y sello de la persona que está solicitando ese personal. Una vez ya requerido y hecho el contrato de personal, eso tiene que pasar por la aprobación. O sea, yo requiero el personal, pero la jefatura de recursos humanos tiene que ver si procede o no mi requerimiento. Lo tiene que ver el gerente general, ¿no? Una vez que la jefatura lo aprobó, digamos que sí, aprobó mi requerimiento, pasa a gerencia. ¿Procede o no procede? Si procede, entonces pasa recién a la aprobación final de la solicitud, que en este caso sería el directorio, que ellos también tienen que mencionar si procede o no procede, ¿no? Entonces, una vez aprobado, ¿no? por el directorio,
pasa otra vez este documento al área de recursos humanos y ahí empieza, ¿no?, el proceso de reclutamiento y selección de personal, ¿no? Una vez que ya todos han estado de acuerdo y han aprobado el nuevo ingreso. Obviamente va a haber una convocatoria, ¿no?, de personal, ya sea por Facebook, por periódico, WhatsApp, ¿no?, según los medios de comunicación que tenga la empresa. Y obviamente va a empezar a llegar el personal, ¿no? Para ello tenemos una ficha de entrevista, en donde se va a colocar el nombre del postulante, el cargo al que va a postular y la fecha de la entrevista. Una vez realizada la entrevista al personal, yo tengo que colocar, ¿no?, recursos humanos. Obviamente le va a realizar la entrevista a este personal y tiene que colocar cuál es su comentario, ¿no? De repente es una persona, por ejemplo, ¿no?, le falta experiencia, ¿no?, en el área de ventas, o colocar, por ejemplo, su formación no está orientada, ¿no?, al área de ventas, por ejemplo. No ha estudiado marketing o no ha seguido una carrera que esté relacionada con el área. Eso puede ser un comentario, ¿no?, por parte de recursos humanos. También hay una entrevista por la jefatura inmediata, ¿no?, porque una vez que lo entrevista recursos humanos, lo tiene que entrevistar el jefe de ventas para ver si realmente esta persona está calificada. Igualmente, si es que existe algún comentario, él también lo va a colocar, ¿no?, en la parte de comentarios de la jefatura inmediata. Van a colocar el resultado de la entrevista, ¿no?, si ha estado regular, ha estado bien, o puede ser un posible candidato para ocupar el puesto. Ahí firma y sella recursos humanos y también el jefe de área, ¿no? Una vez realizada la entrevista a los postulantes, ya sean 2, 3, 4, cada uno tiene que tener su ficha de entrevista. Digamos que ya se eligió a un personal, ¿no? Ya tengo una persona que va a ocupar el puesto después de haber hecho mi entrevista. Entonces tengo que colocar a este personal en inducción, ¿no?, porque ya va a ingresar a la empresa. Entonces tiene que tener este personal un proceso de inducción. Para eso nosotros tenemos una ficha de inducción en donde yo voy a colocar la persona que va a pasar inducción, a qué área va a ir dirigida, qué puesto va a ocupar y cuál va a ser su fecha de ingreso. Realmente la inducción se realiza unos días antes, ¿no?, a la fecha que va a ingresar. Y ahí menciono el responsable, ¿no? En la inducción no solamente es una inducción por parte de seguridad, en lo que es calidad, en lo que es seguridad, en lo que es medio ambiente. También tiene que ir una inducción por parte de recursos humanos, ¿no?, en donde ahí va a hablar un poco más de la empresa, de cuál es su historia, su misión, su visión, cuáles son los objetivos de la empresa, mencionarle cuáles van a ser sus funciones dentro del cargo, ¿no? Y siempre se entrega en ese momento el reglamento interno de trabajo. Igualmente el área de signo le explica un poco el tema de calidad, un poco el tema de seguridad, medio ambiente, ¿no? O si solamente tiene seguridad y calidad, le menciona los dos. También le va a explicar, ¿no?, le va a entregar una cartilla de la política, ¿no? Hemos mencionado que la política tiene que ser difundida. Le entrega la cartilla de la política, el reglamento interno de seguridad, quizás una cartilla de recomendaciones en seguridad, ¿no?, la cartilla de la política y de calidad también, ¿no? Son los entregables en el momento de la inducción. Y el jefe de área también le realiza una inducción al personal, ¿no? Le menciona cuáles van a ser sus funciones, qué procedimientos tiene el área, le va a presentar obviamente al personal que conforma su área, ¿no? Si utiliza algún equipo, alguna maquinaria, igual se lo va a hacer saber. Y le entrega los EPPs correspondientes, ¿no?, para que empiece a elaborar. Entonces, normalmente la fecha de la inducción se colocan 2 días antes, obviamente, de que ingrese, la hora y la firma del trabajador en cada ítem, ¿no? Bueno, habiendo evidencia de que sí ha recibido la inducción por parte de recursos, por parte de SIC, por parte del jefe del área. Y ahí firman los tres, ¿no? Recursos humanos, el SIC y el jefe del área correspondiente. Una vez ya llenada la inducción, el personal tiene que llenar su ficha de personal, ¿no? Ella llena todos sus datos personales, apellidos, nombres. Siempre es bueno que lleve una foto, ¿no?, carné o pasaporte, para colocarla en su ficha. Menciona la fecha de nacimiento del personal, el lugar de nacimiento, el sexo, el estado civil, el tipo de sangre, su DNI, a qué sistema de pensiones pertenece, su situación de vivienda, sus números de teléfono, su email, su dirección actual, ¿no? También se mencionan los datos familiares, a 2 contactos que se pueden llamar en una situación de emergencia, ¿no? Sus datos laborales, ¿no?, alguna experiencia de trabajos anteriores. Igual los datos de educación y formación, ¿no?, en dónde ha estudiado, si ha completado sus estudios o no. Igualmente si ha estudiado en la universidad, en institutos, si ha seguido alguna especialidad, algún diplomado, maestría, otros cursos, si sabe algún idioma, si tiene alguna experiencia laboral en otras empresas, ¿no? Eso también se menciona, qué cargos ha ocupado, si sufre de alguna enfermedad, si es alérgico a algún tipo de medicamento. O sea, es como una ficha, ¿no? Una ficha de
del trabajador que se está contratando, ¿no? Saber los detalles básicos, ¿no?, de todo trabajador al ingresar a una empresa. Entonces, llenado esto, ya el personal puede empezar a laborar, ¿no?, en su área. Entonces, como verán, hay formatos que corresponden a diferentes áreas, como también hay formatos que corresponden al SIG, ¿no? Y a medida que uno va en el sistema de gestión de calidad, como se ha mencionado varias veces, es la mejora continua, ¿no? Mayormente cuando uno va avanzando en el área, haciendo mejoras, también van surgiendo nuevos procedimientos, van surgiendo nuevos formatos, y todo ello tiene que ir caminando, ¿no? Por algo es la mejora continua, ¿no? Entonces, cada área va a ir elaborando sus procedimientos, elaborando sus propios formatos, y eso se tiene que difundir, darlo a conocer a la misma área o darlo a conocer a otras áreas según corresponda. Entonces, estos formatos son los básicos, ¿no? Van a existir mucho más formatos, mucho más procedimientos, porque eso va a formar parte de la mejora continua de un sistema de gestión.